Hola, buenas noches. Hoy un grupo de senadores y representantes de diferentes partidos presentaron un informe sobre el seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz. ¿Qué dice ese informe y por qué es tan importante? Ese es nuestro tema del día hoy en Al Punto y por eso está con nosotros Juanita Gobertus. Ella es representante del Partido Verde. Gracias por estar con nosotros. Giovanni, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo comparto tu introducción, creo que es fundamental que podamos hacer seguimiento multipartidista a la implementación del acuerdo de paz. ¿Y se raja o no se raja? Yo diría que se raja, pero empezaría por decir que este es un acuerdo que justamente no quiere simplemente decir están haciendo trizas la paz o están defendiendo la paz con legalidad, sino que quiere poder dar datos uno a uno de los puntos para poder justamente ver en dónde hay algunos avances y en dónde están muy quedados. ¿Cuáles son los puntos en los que están más quedados, Juanita? En primer lugar, nos preocupa mucho el avance legislativo. El 57% de las normas no han sido tramitadas en el Congreso. ¿Más de la mitad? Más de la mitad. Este es un gobierno que a lo largo de este año, digamos, en estas discusiones ideológicas desde Bogotá, se dedicó a presentar las objeciones a la ley de la JEP, una serie de reformas a temas relacionados con el acuerdo, en vez de concentrarse en normas que están pendientes de implementación y que son fundamentales. Lograr, por ejemplo, las 16 curules para víctimas y campesinos, o sacar adelante una reforma política que verdaderamente transforme el Consejo Nacional Electoral, o la ley de tierras que está pendiente justamente de implementación. Todas estas normas para empujar la implementación normativa están pendientes. ¿Y qué será lo que está pasando, Juanita? Pues yo realmente siento que no ha habido voluntad política de sacarlas adelante, que nos concentramos en esa discusión ideológica del sí y el no en el plebiscito y nos olvidamos que lo más importante es transformar esos territorios. Hay normas importantísimas que yo creo que deberían no tener ninguna objeción. Nosotros tratamos de impulsar algunas desde el Congreso, como transporte escolar rural, como vivienda rural, que deberían ser temas que nos unan y sin embargo no fueron priorizados por el gobierno en el trámite en el Congreso. Vamos punto por punto. En el tema de las oportunidades que puedan tener los desmovilizados, ¿sí ha habido avances? Bueno, en primer lugar hay que hacer un reconocimiento. Este gobierno recibió menos del 1% de excombatientes vinculados con proyectos productivos y ha aprobado una serie de proyectos tanto individuales y colectivos, es decir, ha habido un avance. Sin embargo, el balance es muy preocupante. El 83% de los excombatientes de las FARC, es decir, de la totalidad de los 13.000, hoy no está vinculado a un proyecto productivo. Y eso es gravísimo porque la posibilidad de que no se repita el conflicto armado, que estas personas definitivamente se queden en la legalidad, pues parte de que haya una reincorporación socioeconómica. Y si no hay proyectos productivos, la historia nos ha demostrado que los grupos criminales son más hábiles en empezar a reclutar a distintas personas, en llevárselas a las disidencias, etcétera. Entonces, meterle el acelerador a esa ruta de reincorporación y garantizar que en el curso del próximo año la totalidad estén vinculados a proyectos productivos, así sean incipientes, es una prioridad fundamental para que esto no se desestabilice. Ese es el foco para que no haya más violencia. Claro, por supuesto, de la mano, por supuesto, de generar condiciones de desarrollo rural. La apuesta del acuerdo de paz es que no solamente se trataba del silenciamiento de los fusiles o de la desmovilización de las FARC, se trata de transformar esos territorios más afectados por la guerra para que nuevas violencias no resurjan. Ahí, por ejemplo, nos preocupa que si uno mira el presupuesto, digamos, de los planes de desarrollo con enfoque territorial, estas son estas visiones a 10, 15 años que hicieron las propias comunidades, 220.000 campesinos participaron en elaborarlas, y uno mira cuánto se invirtió durante este primer año del gobierno Duque en materializar esos planes. Esos planes, para la audiencia, incluyen vías terciarias, electrificación rural, acueductos rurales. Únicamente se invirtió el 1.2% de lo que hemos debido invertir solo para cumplir la meta del año en el avance de estos planes de desarrollo con enfoque territorial, que son a 15 años. Entonces, por supuesto que estamos supremamente quedados. Las comunidades a nivel territorial, hicimos 10 visitas con representantes de distintos partidos políticos a esos territorios más afectados por la guerra. Nos dicen, nosotros confiamos en el gobierno, participamos en la elaboración de estos planes y llevamos un año aquí colgados en el que el gobierno no nos habla. Eso es un rompimiento de un vínculo de confianza
que es devastador para el proceso de construcción de paz. Llegar rápido a esos territorios, priorizar en el presupuesto de 2020 los 4.6 billones de pesos que se necesitan para poder implementar en este año el avance de esos planes de desarrollo territorial, es la única manera de estabilizar esos territorios. Pero yo leí ese informe, es un informe además multipartidista, es casi que todo el Congreso jalándole las orejas al gobierno, pero con estos problemas presupuestales no se puede entender que tal vez por eso es que no ha llegado. ¿O fue una cuestión política de desinterés de pronto de parte gubernamental para no dar solución a lo esencial, por lo menos? Por supuesto que hay restricciones fiscales y tenemos que trabajar con esas restricciones fiscales, pero aquí estamos hablando de lo que está en juego. Está en juego que realmente sea el fin de la guerra. Si esos territorios, esos 170 municipios, que han sido los que históricamente han tenido más violencia, más índices de pobreza, menor capacidad institucional, ahí es donde ebullen las violencias que hacen que este país ha estado en conflicto armado. Si no priorizamos los recursos sobre esos lugares, las posibilidades de que nos devolvamos a una confrontación, y una confrontación trae incertidumbre económica, menos inversión extranjera, menos posibilidades de negocio con ecoturismo, entre otras, pues los riesgos de surgimiento de la violencia son muy importantes. Entonces, claro que sí, es un tema de priorización de recursos e históricamente Colombia no ha destinado los recursos suficientes para esa ruralidad, para esa periferia. De eso se trata el acuerdo de paz y por eso es tan importante en este momento hacer el esfuerzo para que entre recursos escasos logremos focalizar recursos en esos territorios. ¿Cuál sería el primer paso que debería dar el gobierno, por lo menos para que de aquí a los 3 años que faltan se pueda cumplir parte de lo que debería estar cumpliéndose? Lo primero, por supuesto, establecer los recursos suficientes en el presupuesto general de la Nación. En el presupuesto para 2020 se destinan 9.8 billones para la construcción de paz. Uno diría, suena bien, para un año, si a largo plazo, digamos, vamos a 15 años, 9.8 billones suena muy bien. Preocupa mucho que cuando uno mira el detalle, el 41% de esos proyectos son proyectos de política social general, educación superior, la política de inmunizaciones, política de talento humano en salud, que por supuesto son políticas valiosas, importantes, pero eso no solo no va al desmovilizado, sino no va a la focalización de los territorios más afectados por la guerra. Claro que necesitamos salud rural, claro que necesitamos educación rural, pero si legalizamos como recursos de paz toda la política social, pues no transformamos las realidades de esos territorios, porque históricamente esos recursos se han quedado en las ciudades. Entonces, lo primero es fundamental que ahorita en la discusión del presupuesto de 2020 sí se asegure que esos 9.8 billones van para la construcción de paz y que al menos 4.6 van para los planes de desarrollo con enfoque territorial en estos territorios más afectados por la guerra. Y lo segundo, es fundamental crear una mesa multipartidista, que además ojalá esta sea una invitación para transformar las muy malas relaciones que ha tenido el gobierno con el Congreso en este año, en donde podamos discutir conjuntamente las normas que están pendientes para la implementación del acuerdo de paz. Por supuesto que sin mermelada, en una lógica de cero intercambio burocrático, que ha sido justamente la bandera de mi partido, cero corrupción, pero sí discutiendo sobre los contenidos para que avancemos, porque tampoco puede ser que el bloqueo es que entonces no hay diálogo, no hay construcción de los proyectos que están pendientes para la implementación del acuerdo. Juanita, ¿será que La Paz necesita un gerente? La Paz necesita, por supuesto, gerenciar. Emilio Archila es el consejero para la estabilización y yo creo, y lo hemos dicho en el informe también, él está tratando de hacer unos esfuerzos que son importantes y que hay que reconocer. Aquí no hay que mirar el vaso simplemente completamente vacío. Pero una persona no transforma la realidad después de un conflicto de 50 años. Si el gobierno sigue con narrativas contradictorias, defendiendo el acuerdo de paz a nivel internacional, pero aquí introduciendo una serie de reservas, si sigue dejando que su partido avance en reformas como nuevamente acaba de radicar en esta legislatura el Centro Democrático, una reforma a la jurisdicción especial para la paz, pues definitivamente no vamos a avanzar en poder transformar esos territorios. Entonces yo creo que sí se necesita gerencia, por supuesto. Creo que ahí está esa consejería, pero sobre todo se necesita voluntad política expresada en no obstaculizar nada más del acuerdo y en garantizar que los recursos necesarios para la implementación se destinen. Juanita, usted estuvo en la negociación de este proceso de paz con las FARC. ¿Qué tanto músculo aguantan este tipo de maniobras que se están dando de alguna manera, y como usted lo cuenta, el gobierno para no llegar de manera efectiva a esos territorios y atender a los desmovilizados?
Llegar a esos territorios es difícil, ha sido difícil siempre. Ese no es un problema de este gobierno. Justamente parte de la esencia de la existencia del conflicto armado ha sido la incapacidad del Estado y de la institucionalidad en tener presencia en estos territorios, en articular esos territorios, insisto, con vías terciarias, con provisión de educación, de salud. Entonces ese ha sido parte del reto general de Colombia. ¿Qué pasa? La oportunidad que abrió el proceso de paz y el logro inmenso de que 13.000 excombatientes de las FARC dejaran las armas y se las entregaran a Naciones Unidas. Yo creo que esto es importante reiterarlo porque hay gente que dice, no, no pasó nada, hay disidencias. Hay disidencias, pero ahí están los contenedores. Pero más o menos estamos hablando de 2.500 personas, digamos, dependiendo de los distintos conteos. En todo caso, 13.000 excombatientes salieron del conflicto armado y Naciones Unidas se llevó esas armas. Entonces, esa es una oportunidad inmensa de sacar una cantidad de elementos de violencia a nivel territorial que el Estado tiene que poder aprovechar para poder proveer capacidad de seguridad territorial, que es una prioridad fundamental. Una de las cosas que diagnosticamos en el informe es que si uno compara el último año del gobierno Santos con este primer año del gobierno Duque, hay un incremento de 1.5% en los homicidios cometidos en esos 170 municipios PEDET. O sea, esas zonas se nos están ebulliendo, se nos están volviendo cada vez más conflictivas y eso hay que tener ahí mucho cuidado. Perdón, ¿y eso tiene que ver con las cifras de asesinatos de líderes sociales? Claro que sí, hay una discusión, el gobierno viene diciendo que hay una reducción en las muertes de líderes sociales, ha habido académicos muy respetados como Rodrigo Primi, como Human Rights Watch, que están diciendo cuidado porque el gobierno está partiendo de un dato de Naciones Unidas que está en proceso de verificación y que está creciendo conforme van verificando estos otros datos. Entonces, digamos, yo diría, esa cifra que presenta el gobierno hay que tomarla con mucho cuidado y esperar a que termine el proceso de verificación de Naciones Unidas. Pero esta es incluso distinta, esta no está calificando si una persona es líder social o no, está hablando de los homicidios en general. Y lo que está diagnosticando es que en esos 170 municipios, que históricamente son los que han tenido coca, la mayor pobreza, la mayor victimización, ahí subió 1.5% el homicidio y eso hay que tenerle mucho cuidado. Con un agravante, si ustedes comparan esos 170 municipios con el resto del país, se encuentran con que mientras que en el resto del país hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, allí hay solo 6. En esos 170 municipios, el 36% no tienen fiscales. El 76% no tiene investigadores de policía judicial. Entonces, por supuesto que si no hay capacidad básica de administración de justicia, las posibilidades de que eso se destabilice son muy grandes. Entonces, claro, uno dice, ¿hay restricciones fiscales? Sí, pero concentrémonos en esos sitios, porque si eso se nos desestabiliza, el país, tanto su seguridad como su economía, se desploman. Juanita, ¿quién es el responsable de que eso no esté andando tan bien? Pues por supuesto que la responsabilidad es del gobierno. Yo insisto, el gobierno tiene que tomar las riendas, no simplemente como que tiene por ahí una consejería encargada de un acuerdo de paz y que no lo está haciendo trizas. No es que agradezcamos porque no lo está haciendo trizas, es que tiene que realmente tener una política donde integre a los distintos sectores, porque no es simplemente un consejero. Aquí hay que montar al Ministerio de Agricultura, al Ministerio del Interior para que lleve las reformas, hay que montar a sectores de la unidad de víctimas. Giovanni, un dato gravísimo, estamos reparando 56% menos víctimas que durante el cuatrienio anterior. Desaceleró completamente la indemnización de las víctimas del conflicto armado, que hay 8 millones de víctimas registradas y hemos avanzado únicamente en el 12%. O sea, ya de por sí, como íbamos, nos iba a tardar 62 años reparar a las víctimas del conflicto armado, pero además desaceleramos todo el proceso de indemnización, que es gravísimo, pues porque por supuesto hay que cerrar esas heridas y esas heridas se cierran reparando a las víctimas. Entonces, yo creo que el gobierno debería dejar de ver esto como el acuerdo que le dejó Santos y debería dejar de ver esto simplemente como cumplirle a la comunidad internacional para que no la moleste tanto a nivel internacional, y debería darse cuenta que implementar a fondo el acuerdo de paz es lo que le va a permitir estabilizar esos territorios, es lo que le va a permitir garantizar condiciones de seguridad en el país y por supuesto que va a redundar en condiciones de mejor economía. Lo dijo el propio presidente del banco. Claro que la incertidumbre y la polarización genera efectos en la economía. Pues Juanita, muchísimas gracias por estar con nosotros en Al Punto y la vamos a molestar. De hoy en 8 días vamos a hacer un programa muy especial en Al Punto con esta propuesta de la licencia compartida. Muchas gracias, Giovanni, por el interés en este proyecto. Este es un proyecto también multipartidista. Lo hemos venido trabajando de la mano del representante José Daniel López de Cambio Radical y es un proyecto que yo creo que refleja que nuestra sociedad colombiana está cambiando y que queremos una paternidad comprometida que también tenga posibilidad de pasar tiempo con sus hijos durante los primeros meses a partir del nacimiento. Y como papá les digo que esa propuesta es espectacular, pero queremos
queremos entenderla. Vamos a hacer de hoy en 8 días un ABC de esa licencia compartida. Correcto. Y ustedes envíanos sus preguntas, sus inquietudes en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, @RedmanNoticias. Y aquí vamos a tratar con ellos, con los ponentes de esta iniciativa, de responderlos lo bueno que tiene y por qué se pueden beneficiar. Porque para esas cosas es que está hecho el Congreso. Así es. Muchísimas gracias, Juanita, por estar con nosotros. Gracias a ti, Giovanni.